Firma. Necesito a un hombre activo, no a un inválido en una silla de ruedas. Las palabras de Elsa resonaron en toda la habitación del hospital como un látigo. Yo estaba ahí, recién salido de terapia intensiva, con el cuerpo destrozado por el accidente, tubos conectados a mis brazos, y ella acababa de tirarme los documentos del divorcio sobre las piernas como si fueran basura. La enfermera que ajustaba mi suero se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba presenciando. Pero Elsa no le prestó atención. Tenía esa sonrisa en el rostro, esa sonrisa de desprecio absoluto que me hacía ver como algo desechable, como un mueble viejo que ya no servía. Ahora arréglate solo y paga tus cuentas del hospital, agregó con un tono burlón que me atravesó más que cualquier dolor físico. Tomé el bolígrafo que me extendió, lo sostuve con la mano que aún podía mover bien, y firmé cada página sin decir una palabra. Sin quejarme. Sin suplicar. Sin llorar. Ella sonrió aún más, pensando que había ganado, que me había destruido en mi momento más vulnerable. Pero entonces pronuncié una sola palabra, apenas un susurro que hizo que esa sonrisa atrevida se congelara en su rostro. Una palabra que cambió todo. Una palabra que ella jamás esperó escuchar. Y en ese instante, sin que ella lo supiera todavía, su mundo perfecto comenzó a desmoronarse. Pero para entender por qué esa palabra tuvo tanto poder, necesito regresar al principio. Necesito contarte quién era yo antes de ese accidente, y sobre todo, quién era Elsa cuando nos conocimos. Hace 15 años, yo era un hombre diferente. Tenía 35, acababa de abrir mi segunda ferretería en la ciudad, y las cosas comenzaban a funcionar bien después de años de trabajo duro. No era millonario, pero tampoco pasaba necesidades. Había construido todo desde cero, sin ayuda de nadie, trabajando 16 horas diarias durante una década. Conocí a Elsa en una exposición de proveedores industriales. Ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importaciones, usaba un vestido color crema que resaltaba su figura, y tenía esa forma de hablar que te hacía sentir importante. Me conquistó rápido. Demasiado rápido, ahora que lo pienso. En 3 meses ya estábamos viviendo juntos. En 6, casados. Ella decía que yo era exactamente el tipo de hombre que había estado buscando toda su vida. Trabajador, honesto, con ambición. Yo le creí cada palabra. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso parecían. Elsa dejó su trabajo poco después de casarnos. Dijo que quería apoyarme en el negocio, que juntos construiríamos un imperio. Yo acepté encantado. Le di acceso a las cuentas, la incluí en las decisiones importantes, firmamos todo como matrimonio con bienes mancomunados porque ella insistió en que eso demostraba confianza mutua. Qué ingenuo fui. Con el tiempo, las ferreterías se convirtieron en 5 locales distribuidos por toda la región. Yo seguía trabajando como el primer día, levantándome a las 5 de la mañana, supervisando cada detalle, negociando con proveedores, capacitando empleados. Elsa, en cambio, comenzó a disfrutar del dinero que entraba. Viajes con sus amigas a Miami, ropa de diseñador, tratamientos de spa cada semana. Al principio no me molestaba. Pensaba que se lo merecía, que era mi obligación como esposo darle una buena vida. Pero algo cambió hace 3 años. Comenzó a llegar tarde a casa, a veces ni siquiera llegaba, inventando excusas sobre quedarse en casa de su hermana Mara o salidas con Aurora, su supuesta mejor amiga. Las discusiones se volvieron frecuentes. Yo le reclamaba la falta de interés en nuestra vida, ella me acusaba de ser aburrido, de solo pensar en trabajo, de no saber disfrutar la vida. Cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba una razón para alejarse. Me sentía solo dentro de mi propio matrimonio, pero me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. Seguí trabajando más duro, pensando que tal vez si ganaba más dinero, si le daba más comodidades, ella volvería a ser la mujer que conocí. Qué estúpido suena eso ahora. Hace 4 meses, mi amigo Fernando me invitó a almorzar. Fernando y yo habíamos sido socios en el primer local, aunque él vendió su parte años atrás para mudarse a otra ciudad. Manteníamos contacto ocasional, pero ese día noté algo extraño en su comportamiento. Estaba nervioso, evitaba mi mirada, jugaba con la servilleta entre sus dedos. Finalmente, después de 2 cervezas, soltó la bomba. Federico, necesito decirte algo y no sé cómo hacerlo sin que me odies. Mi estómago se contrajo. En el fondo, creo que ya sabía lo que venía. Vi a Elsa, continuó con voz temblorosa, la semana pasada en un restaurante del centro. Estaba con un tipo, y no parecía una reunión de negocios. Se besaron, hermano. Lo siento,
pero pensé que debía saberlo. El mundo se detuvo por un momento. No sentí rabia inmediata, ni dolor desgarrador. Solo un vacío profundo, como si algo dentro de mí se hubiera apagado definitivamente. Le agradecí a Fernando por su honestidad y me fui a casa en silencio. Esa noche, Elsa llegó pasadas las 11, perfumada, con el cabello recién arreglado, y me dijo que había estado cenando con Mara. Le sonreí y le dije que me alegraba que se divirtiera. Ella pareció sorprendida por mi tranquilidad, pero no dijo nada más. Desde ese momento, tomé una decisión: si ella quería jugar, yo jugaría mejor. Al día siguiente llamé a Aurora. No la Aurora que Elsa mencionaba como su amiga, sino Aurora Méndez, mi abogada desde hacía 10 años, una mujer seria de 52 años que había manejado todos mis contratos comerciales. Le conté la situación completa, sin omitir detalles. Aurora escuchó en silencio, tomando notas en su libreta negra. Cuando terminé, suspiró profundamente. Federico, si lo que sospechas es cierto, necesitamos actuar rápido pero con inteligencia. En un divorcio con bienes mancomunados, ella tiene derecho a la mitad de todo. Pero hay formas legales de proteger lo que construiste. Durante las siguientes semanas, Aurora y yo trabajamos en silencio absoluto. Primero, contratamos a un investigador privado. Las fotos llegaron en menos de una semana. Elsa entrando a un hotel con un hombre de unos 40 años, saliendo de su apartamento, besándose en el estacionamiento de un centro comercial. El tipo se llamaba Gustavo, vendedor de autos usados, divorciado, con deudas en 3 bancos. Un perdedor con buena apariencia que claramente veía en Elsa su boleto a una vida mejor. Irónico, considerando que ella estaba usando mi dinero para mantenerlo. Aurora me propuso un plan. Necesitamos separar los bienes sin que ella se dé cuenta. Vamos a crear una reestructuración empresarial, aparentemente por razones fiscales. Fundamos una holding, transferimos las ferreterías a esa nueva estructura, y lo más importante, preparamos un documento de separación de bienes que disfrazamos como una actualización de seguros patrimoniales. Una tarde, llegué a casa con varios papeles y le dije a Elsa casualmente: amor, el contador dice que necesitamos firmar esto para el seguro de las propiedades, es solo una formalidad. Ella ni siquiera los leyó, estaba más interesada en su teléfono. Firmó donde le indiqué, con esa sonrisa distraída que usaba cuando le importaba poco lo que yo hacía. No sabía que acababa de firmar su renuncia a cualquier derecho sobre mis bienes en caso de divorcio. Todo legal. Todo documentado. Todo silencioso. Después de asegurar los papeles firmados, continué con mi vida como si nada hubiera cambiado. Me levantaba temprano, iba a las ferreterías, revisaba inventarios, atendía a clientes importantes. Elsa seguía con su rutina de salidas misteriosas, mentiras obvias y ese perfume caro que yo pagaba y que usaba para verse bien para otro hombre. Cada vez que la veía arreglarse frente al espejo, practicando esa sonrisa falsa, sentía una mezcla extraña de lástima y satisfacción. Lástima porque había desperdiciado 15 años con alguien así. Satisfacción porque sabía que el final estaba cerca y sería exactamente lo que ella merecía. Aurora me mantenía informado de cada paso. Los documentos estaban en orden, las transferencias completadas, las cuentas separadas. Legalmente, yo ya no estaba atado a ella de la forma que ella creía. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba que todo estuviera perfecto antes de que ella decidiera pedir el divorcio, porque según el investigador privado, Gustavo la estaba presionando para que dejara al viejo aburrido y se fuera con él. Escuchar eso en la grabación no me dolió. Ya no quedaba nada que pudiera lastimarme viniendo de ella. Un detalle que Aurora consideró crucial fue el seguro de vida y accidentes. Yo tenía una póliza robusta, casi $2 millones en caso de muerte o incapacidad permanente, más cobertura completa de gastos médicos sin límite. La beneficiaria era, por supuesto, mi esposa. Federico, me explicó Aurora mientras revisábamos los documentos en su oficina, esta póliza tiene una cláusula interesante. Si te divorcias estando enfermo o accidentado, y el divorcio se formaliza antes de tu recuperación certificada, la excónyuge pierde automáticamente el derecho a cualquier beneficio. Pero si te divorcias estando sano, ella podría reclamar que tiene derecho a parte del dinero si el accidente ocurre dentro de los siguientes 6 meses. Asentí, entendiendo la importancia. Aurora continuó: además, cualquier deuda médica contraída durante el matrimonio es responsabilidad compartida, a menos que exista un documento firmado donde una de las partes asuma la responsabilidad total. Guardé esa información en mi mente, sin saber que pronto sería más relevante de lo que imaginaba.
Las semanas pasaron y la tensión en casa se volvió insoportable. Elsa ya ni siquiera fingía. Llegaba cuando quería, contestaba con monosílabos, dormía en el cuarto de huéspedes. Yo la dejaba hacer, observando, esperando el momento correcto. Fernando me llamaba seguido para ver cómo estaba. Hermano, no sé cómo aguantas esto. Yo ya la habría echado de la casa, me decía. Pero él no entendía que la venganza fría requiere paciencia. No se trata de reaccionar con rabia, se trata de planear cada movimiento como en el ajedrez. Y yo estaba jugando la partida de mi vida. Una noche, Elsa llegó particularmente irritada. Yo estaba en la sala revisando unos contratos cuando ella entró como torbellino. Necesitamos hablar, dijo con esa voz que usaba cuando quería pelea. Hablemos, respondí calmado, dejando los papeles a un lado. Esto no funciona, Federico. No soy feliz. Tú no eres feliz. Deberíamos terminar esto de una vez. Ahí estaba. La conversación que había estado esperando. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Esa misma noche, hace exactamente 2 meses, tuve que salir de emergencia a una de las ferreterías del norte. Un problema con un envío grande que necesitaba supervisión personal. Eran casi las 10 de la noche cuando subí a mi camioneta. Llovía intensamente, el tipo de lluvia que convierte las calles en ríos. Manejaba por la autopista, pensando en la conversación con Elsa, en cómo manejaría el divorcio inminente, cuando de pronto las luces de un tráiler aparecieron en mi carril. El conductor se había quedado dormido y cruzó la línea divisoria directo hacia mí. Intenté esquivarlo, giré el volante bruscamente, pero el pavimento mojado traicionó las llantas. La camioneta derrapó, giró 2 veces completas, y terminó estrellándose contra el guardarraíl metálico. El impacto fue brutal. Escuché el metal retorciéndose, el vidrio explotando, y luego un dolor inmenso en mi espalda y mis piernas antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en terapia intensiva 3 días después, con tubos por todas partes y sin poder mover las piernas. Los médicos fueron claros: fractura de 2 vértebras lumbares, trauma severo en la médula espinal, múltiples lesiones en las piernas. Necesitaría cirugía, meses de rehabilitación, y existía una posibilidad real de que quedara en silla de ruedas permanentemente. Cuando procesé la información, lo primero que pensé no fue en mi salud, sino en cómo esto cambiaría todo el plan que había construido tan cuidadosamente. Aurora vino a visitarme al segundo día de estar consciente. Entró a la habitación con su maletín negro, ese que siempre llevaba cuando tenía asuntos importantes que discutir. Federico, susurró acercándose a la cama, verificando que ninguna enfermera estuviera cerca, necesito que escuches con atención. Tu esposa aún no ha venido a verte. He llamado 5 veces a tu casa, le he dejado mensajes. Nada. Pero ayer vino alguien del banco preguntando por ti. Elsa intentó hacer un retiro grande de la cuenta de ahorros. Afortunadamente, ya habíamos movido todo. La cuenta está prácticamente vacía. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y, extrañamente, alivio. Al menos ya no tenía que preguntarme qué tipo de persona era realmente. Aurora continuó hablando, su voz profesional pero con un toque de preocupación genuina que apreciaba. Hay algo más. El investigador la siguió ayer. Fue directamente de intentar sacar el dinero a encontrarse con Gustavo en su apartamento. Estuvieron ahí 4 horas. Federico, ella sabe que estás aquí, sabe que estás grave, y no le importa. Está planeando algo. Le pedí que siguiera investigando, pero que no hiciera nada todavía. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar Elsa. Necesitaba que ella misma cavara su propia tumba sin que yo tuviera que hacer nada más que observar. 2 días después, llegó la cirugía. 8 horas en el quirófano mientras los médicos hacían lo posible por reparar el daño en mi columna. Cuando desperté en recuperación, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital, las luces fluorescentes parpadeando ligeramente. Lo segundo que noté fue el silencio absoluto. Ni flores, ni tarjetas, ni señales de que mi esposa de 15 años se hubiera molestado en aparecer mientras yo luchaba por mi vida. La enfermera que me atendía, una mujer mayor llamada Raquel, fue quien me contó que alguien había llamado preguntando por mi estado pero sin identificarse ni dejar mensaje. Parecía una mujer, dijo Raquel mientras ajustaba mi almohada, pero cuando le ofrecí pasarla con el doctor, colgó. Supe inmediatamente que había sido Elsa, verificando si seguía vivo, probablemente esperando noticias sobre el seguro. Durante los siguientes días en recuperación, Aurora me visitó diariamente. Me trajo documentos para revisar, me puso al tanto de los negocios, y sobre todo,
me mantuvo informado sobre los movimientos de Elsa. Cada reporte era peor que el anterior. Elsa le había dicho a su familia que yo estaba bien, que era solo un accidente menor. Le dijo a nuestros conocidos que estaba tan ocupada que apenas podía visitarme. Mintió a todo el mundo mientras planeaba su jugada final. Y entonces, exactamente una semana después de mi cirugía, cuando todavía estaba en esa habitación con monitores pitando y medicamentos fluyendo por mis venas, ella finalmente apareció. Pero no vino sola. Vino con esa carpeta marrón. Vino con esa sonrisa cruel. Vino a rematarme cuando pensaba que estaba en mi punto más bajo. El sonido de sus tacones en el pasillo me alertó antes de verla. Ese repiqueteo característico que había escuchado miles de veces, ahora sonaba diferente, amenazante, como el tic-tac de una bomba a punto de explotar. La puerta se abrió y ahí estaba ella, usando un vestido color verde oscuro que nunca le había visto, maquillaje perfecto, cabello recién peinado en el salón. Se veía radiante, como si fuera a una fiesta y no a visitar a su esposo que acababa de pasar por una cirugía de columna. Ni siquiera fingió preocupación. Ni una mirada a los monitores, ni una pregunta sobre mi estado. Sus ojos fueron directo a mí, fríos, calculadores, llenos de un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Cerró la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria, y el sonido hizo que Raquel, quien estaba organizando medicamentos en el carrito, volteara sorprendida. Necesito privacidad, le dijo Elsa a la enfermera con un tono que no admitía discusión. Raquel me miró buscando confirmación, y yo asentí levemente. Ella salió pero noté cómo dejó la puerta ligeramente entreabierta, probablemente intuyendo que algo malo estaba por ocurrir. Elsa se acercó a la cama con pasos medidos, saboreando el momento. Colocó su bolso de diseñador sobre la silla de visitas, ese bolso color café que le había costado $3,000 y que yo había pagado sin chistar meses atrás. Sacó la carpeta marrón y la sostuvo frente a ella como si fuera un trofeo. Supongo que te preguntas por qué no vine antes, comenzó con una voz que pretendía ser casual pero que temblaba ligeramente de emoción contenida. No respondí. Solo la observé, estudiando cada gesto, cada microexpresión. Ella interpretó mi silencio como debilidad. La verdad, Federico, es que he estado pensando mucho. Este accidente me hizo ver las cosas con claridad. La vida es corta, y yo la he estado desperdiciando contigo. Se movió alrededor de la cama como un depredador rodeando a su presa. 15 años, Federico. 15 años viendo cómo te consumes en esas ferreterías, oliendo a pintura y cemento, hablando solo de inventarios y proveedores. ¿Sabes lo aburrido que es eso? ¿Tienes idea de lo sola que me he sentido? Cada palabra estaba diseñada para herir, para justificar lo que estaba a punto de hacer. Era el discurso que probablemente había ensayado frente al espejo, convenciéndose a sí misma de que era la víctima en esta historia. Conocí a alguien, continuó, y por primera vez vi un destello de algo genuino en sus ojos. No era amor, era emoción, la emoción de poder contarme finalmente su secreto. Alguien que me hace sentir viva, que me hace reír, que sabe disfrutar la vida. Alguien que no está roto. Esa última palabra la dijo mirándome directamente las piernas, a las sábanas que las cubrían, al hecho de que no podía moverlas. La crueldad en ese momento era tan pura, tan destilada, que casi resultaba impresionante. Y antes de que preguntes, agregó con una risa breve y amarga, sí, tiene nombre. Se llama Gustavo. Es maravilloso. Me trata como una reina, no como una empleada de tus negocios sucios. Dejó que eso colgara en el aire por un momento, disfrutando lo que pensaba era mi humillación. Pero yo seguía sin reaccionar, y eso empezaba a irritarla. Podía verlo en cómo apretaba la mandíbula. ¿No vas a decir nada?, preguntó con un toque de frustración. ¿No vas a suplicar? ¿No vas a prometerme que cambiarás? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente hablé, mi voz salió más calmada de lo que esperaba. ¿Qué quieres, Elsa? Ella sonrió entonces, esa sonrisa que había estado esperando mostrar, y dejó caer la carpeta sobre mis piernas con un golpe que hizo temblar los papeles dentro. Quiero el divorcio. Ahora. Hoy mismo. Abrió la carpeta y sacó los documentos, ya preparados, ya llenos con información, solo faltaban las firmas. Mi abogado preparó todo. Es muy simple, tú firmas, yo firmo, y cada uno sigue con su vida. Me extendió un bolígrafo, uno plateado que reconocí como el que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario, grabado con sus iniciales. La ironía no pasó desapercibida. Estás en el hospital, Federico. En una cama,
conectado a máquinas, sin poder ni siquiera ir al baño solo. ¿Realmente crees que tienes opción? ¿Crees que alguien va a juzgarme por dejarte en estas condiciones? Todo el mundo entenderá. Una mujer joven no puede desperdiciar su vida cuidando a un inválido. Tomé el bolígrafo de su mano, sintiendo el metal frío contra mis dedos. Comencé a revisar los papeles, no porque necesitara leerlos realmente, Aurora ya me había explicado exactamente qué esperaba Elsa que firmara, sino porque quería hacer tiempo, quería ver hasta dónde llegaría esto. No tienes que leer todo eso, dijo Elsa impaciente, es estándar. División equitativa de bienes, tú te quedas con tus deudas, yo me quedo con lo mío. Lo mío, pensé con ironía. Todo lo que ella consideraba suyo había sido pagado con mi trabajo. Pero la dejé continuar. Por supuesto, agregó con ese tono casual que usaba cuando intentaba sonar razonable, las cuentas del hospital son tu responsabilidad. Yo no tengo por qué pagar por tu accidente. Fuiste tú quien salió manejando en la lluvia, fue tu decisión, tu riesgo. Ahí estaba. El verdadero objetivo. No solo quería divorciarse, quería asegurarse de que yo cargara con todas las deudas médicas mientras ella se iba con la mitad de los bienes. O al menos eso pensaba. Las facturas del hospital ya van por los $120,000, continuó explicando como si me estuviera haciendo un favor, y según escuché a los doctores hablando, necesitarás meses de rehabilitación, terapias, equipos especiales. Eso fácilmente llegará a 300,000 o más. Yo no pienso hacerme cargo de eso, Federico. No es mi problema. Señaló una sección específica de los documentos. Aquí dice claramente que tú asumes todas las deudas médicas relacionadas con el accidente. Solo firma ahí y ya está. La observé mientras decía todo esto, mientras me explicaba cómo había planeado dejarme no solo emocionalmente destruido sino también financieramente arruinado. Y lo hacía con una sonrisa, con esa seguridad absoluta de quien cree que ha ganado. Se inclinó más cerca, tanto que pude oler su perfume, ese perfume caro de $800 la botella. Vamos, Federico. No hagas esto más difícil de lo necesario. Los dos sabemos que este matrimonio terminó hace años. Yo solo estoy teniendo el valor de hacer lo que tú nunca hiciste. Firma y dejemos esto atrás. Pasé las páginas lentamente, sintiendo el papel entre mis dedos, viendo las cláusulas que su abogado había redactado cuidadosamente. Cláusulas que me dejaban con las deudas y aparentemente con la mitad de los bienes, sin saber que esos bienes ya no existían legalmente bajo mi nombre de la forma que ella creía. Todo estaba en la holding, todo estaba protegido, todo estaba fuera de su alcance. Pero ella no lo sabía. Pensaba que me tenía acorralado. Pensaba que un hombre en mi posición no tendría más opción que aceptar lo que ella dictara. ¿Sabes qué es lo más patético?, dijo Elsa enderezándose, cruzando los brazos sobre su pecho. Que probablemente ni siquiera puedas trabajar después de esto. Las ferreterías requieren que estés ahí, supervisando, cargando cosas, moviéndote de un lado a otro. ¿Cómo vas a hacer eso en una silla de ruedas? Vas a tener que vender todo, Federico. Vas a perder todo lo que construiste. Y cuando eso pase, Gustavo y yo ya estaremos disfrutando de nuestra parte. Nuestra parte. Como si ella hubiera puesto un solo clavo, vendido un solo tornillo, trabajado una sola hora en esos negocios. Llegué a la última página, donde estaban los espacios para las firmas. 2 líneas vacías esperando sellar mi supuesta ruina. Elsa me observaba con esa intensidad hambrienta, como un buitre esperando que su presa deje de moverse. Una cosa más, dijo, y su voz tomó un tono aún más cruel. Cuando salgas de aquí, si es que sales caminando, no quiero volver a verte. No me busques, no me llames, no aparezcas en mi vida. Conseguiré una orden de restricción si es necesario. Gustavo y yo vamos a empezar de cero, y tú no formas parte de ese futuro. ¿Entendido? Asentí lentamente, y ella pareció satisfecha. Tomé el bolígrafo con firmeza, lo posicioné sobre la primera línea de firma, y comencé a escribir mi nombre. Federico Romero García. Cada letra trazada con cuidado, sin prisa, mientras Elsa contenía la respiración. Cuando terminé la primera firma, pasé a la segunda página. Firmé de nuevo. Y luego la tercera. La cuarta. Todas las páginas que requerían mi firma. Elsa prácticamente temblaba de emoción contenida, esa sonrisa de triunfo creciendo en su rostro con cada firma que yo completaba. Cuando terminé la última, cerré la carpeta y se la extendí. Ella tomó la carpeta de mis manos con un movimiento rápido, casi arrebatándomela, como si temiera que pudiera cambiar de opinión en el último segundo.
La abrazó contra su pecho por un momento, saboreando lo que creía era su victoria absoluta. Luego la abrió de nuevo, verificando cada firma, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sus ojos brillaban mientras revisaba página por página, y podía ver cómo mentalmente ya estaba gastando el dinero que pensaba que obtendría. Perfecto, murmuró para sí misma, todo perfecto. Cerró la carpeta de nuevo y me miró con esa expresión de superioridad absoluta. Fue más fácil de lo que pensé. Supongo que hasta tú entiendes cuando estás vencido. Se dio la vuelta para irse, caminando hacia la puerta con ese paso triunfal, los tacones resonando en el piso de linóleo. Recogió su bolso de la silla, se lo colgó del hombro, y tenía la mano en el picaporte cuando pronuncié esa palabra. Esa única palabra que había estado esperando decir desde el momento en que entró por esa puerta. Asegurado. El sonido salió apenas como un susurro, pero en el silencio de esa habitación de hospital resonó como un disparo. Elsa se congeló con la mano todavía en la puerta. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo su espalda se ponía rígida. Lentamente, muy lentamente, se dio la vuelta para mirarme. ¿Qué dijiste?, preguntó, y había algo en su voz, una nota de incertidumbre que no había estado ahí antes. Asegurado, repetí, esta vez más claro, dejando que cada sílaba colgara en el aire entre nosotros. Todo está asegurado. El accidente, las cirugías, la rehabilitación, cada centavo de las deudas médicas que tanto te preocupan. Vi cómo procesaba la información, cómo su cerebro trabajaba tratando de entender las implicaciones. Tengo una póliza de $2 millones, Elsa. Cobertura completa de gastos médicos sin límite. Cada tubo, cada medicamento, cada día en esta habitación, todo pagado por la aseguradora. La sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro como hielo bajo el sol. Pero aquí está la parte interesante, continué, mi voz manteniéndose calmada, casi conversacional. Esa póliza tiene una cláusula específica sobre beneficiarios. ¿Qué cláusula?, preguntó Elsa, y ahora su voz temblaba ligeramente. Se acercó a la cama de nuevo, la carpeta todavía apretada contra su pecho. La cláusula dice que si el asegurado se divorcia mientras está hospitalizado o incapacitado, antes de recibir el alta médica oficial, el excónyuge pierde automáticamente cualquier derecho como beneficiario. Dejé que eso se hundiera por un momento. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Acabas de firmar el divorcio mientras yo todavía estoy en el hospital, antes de mi recuperación certificada. Según la póliza, ya no eres mi beneficiaria. Ningún centavo de ese seguro te pertenece. El color comenzó a drenar de su rostro. Espera, dijo, su voz subiendo una octava, eso no puede ser cierto. Mi abogado revisó todo. Me encogí de hombros, o al menos hice el gesto lo mejor que pude en mi condición. Tu abogado revisó los bienes matrimoniales, no mis pólizas de seguro privadas. Esas son contratos separados con sus propias reglas. La vi tragar saliva, sus nudillos blancos de lo fuerte que apretaba la carpeta. Y hay más, continué, disfrutando cada segundo de esto más de lo que jamás pensé que disfrutaría algo. ¿Recuerdas cuando me hiciste firmar que yo asumiría todas las deudas médicas? ¿Cómo insististe en que eso quedara por escrito? Ella asintió lentamente, sin entender todavía a dónde iba esto. Bueno, acabas de firmar un documento legal donde explícitamente te desligas de cualquier responsabilidad sobre gastos médicos relacionados con mi accidente. Lo cual significa que tampoco tienes derecho a reclamar ningún beneficio derivado de esos gastos. El seguro me paga a mí directamente, cubre todas las deudas, y lo que sobre es mío. Solo mío. Vi el momento exacto en que lo entendió completamente. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Sus ojos se abrieron enormemente, su boca formó una O perfecta, y la carpeta casi se le cae de las manos. No, susurró, no, no, no puede ser. Se acercó más a la cama, ahora con desesperación en lugar de triunfo. Eso significa que las cuentas del hospital que tanto te preocupaban, esos $300,000 o más que mencionaste con tanta alegría, van a ser pagados completamente por la aseguradora. Y yo no voy a deber un centavo. Pero tú, dije señalándola con un dedo débil, acabas de renunciar por escrito a cualquier derecho sobre ese dinero del seguro. Y no solo eso, en tu prisa por asegurarte de que yo cargara con las deudas, pusiste en ese documento que tú no tienes ninguna responsabilidad ni derecho sobre nada relacionado con mi tratamiento médico o sus costos. La carpeta finalmente cayó de sus manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Los papeles se dispersaron ligeramente, esos documentos que hace un momento ella sostenía como su boleto a la libertad y ahora eran su sentencia.
Federico, comenzó, y por primera vez desde que entró, escuché algo cercano al pánico en su voz. Espera, podemos hablar de esto. Podemos arreglar los papeles. Negué con la cabeza lentamente. Ya firmaste, Elsa. Yo firmé. Está hecho. Es legal y vinculante. Tu propio abogado preparó estos documentos. ¿Vas a decirle al juez que no entendías lo que estabas firmando? ¿Qué te equivocaste? Ella se quedó ahí parada, con la boca abierta, sin palabras por primera vez en 15 años. ¿Sabes cuándo me enteré de tu aventura con Gustavo? Pregunté, decidiendo que ya era momento de mostrar todas las cartas. Hace 4 meses. Fernando me lo dijo. Y desde entonces, he estado preparándome para este momento. Vi cómo palidecía aún más. Contraté un investigador privado. Tengo fotos, Elsa. Videos. Registros de llamadas. Entradas a hoteles. Todo documentado, todo fechado, todo guardado en una caja fuerte con mi abogada. Su mano fue a su garganta, un gesto inconsciente de quien siente que se está ahogando. Aurora Méndez, mi abogada, la que ha manejado mis asuntos legales por 10 años, no es Aurora que tú mencionabas como tu amiga. Ella me ayudó a proteger todo lo que construí. Las ferreterías ya no están a tu alcance, Elsa. Hace 3 meses reestructuré todo. ¿Recuerdas esos papeles que te pedí firmar hace un tiempo? Los que dijiste que eran para el seguro de las propiedades y firmaste sin leer mientras mirabas tu teléfono. El horror en su rostro era absoluto ahora. Esos eran documentos de separación de bienes. Completamente legales. Tú renunciaste a cualquier derecho sobre mis propiedades comerciales. Todo notariado, todo legal, todo con tu firma. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared. No, murmuró, no puede ser cierto. Pero en sus ojos ya no había duda, solo la terrible certeza de que cada palabra que yo decía era verdad. Así que aquí está la situación real, dije con una calma que contrastaba brutalmente con su estado de shock. Te vas con nada. Las ferreterías no son tuyas. El dinero del seguro no es tuyo. La casa está a mi nombre gracias a esos documentos que firmaste. Las cuentas bancarias que intentaste vaciar ya estaban vacías porque moví todo hace meses. Me miró como si fuera un extraño, como si nunca me hubiera conocido realmente. ¿Quién eres tú?, susurró. Soy el hombre que trabajó 16 horas al día durante años mientras tú gastabas su dinero. Soy el hombre que confiaba en ti mientras tú te reías de él con tu amante. Soy el hombre que decidió que la venganza se sirve fría y con documentos legales. La puerta se abrió entonces y Raquel entró, seguida de Aurora. Mi abogada caminó directamente hacia Elsa con una sonrisa profesional. Señora Elsa, soy Aurora Méndez, representante legal del señor Federico Romero. Entiendo que acaban de finalizar su proceso de divorcio. Necesito que firme estos recibos confirmando que recogió sus documentos y que no hay pendientes legales entre ustedes. Elsa miraba a Aurora como si acabara de materializarse de la nada. Su cerebro claramente intentaba procesar demasiadas cosas a la vez, la presencia de mi abogada, los documentos que Aurora le extendía, la magnitud del error que acababa de cometer. Yo no voy a firmar nada más, logró decir finalmente, retrocediendo hacia la pared. Aurora mantuvo su sonrisa profesional, esa que había perfeccionado en décadas de práctica legal. Estos son simplemente recibos administrativos, señora. Confirman que usted vino hoy, que entregó los documentos de divorcio, y que el señor Romero los firmó como usted solicitó. Es procedimiento estándar. A menos que quiera alegar que algo irregular ocurrió aquí. La amenaza implícita flotaba en el aire. Si Elsa se negaba a firmar, estaría sugiriendo que había algo sospechoso en la transacción, lo cual abriría una investigación que definitivamente no le convenía. Con manos temblorosas, tomó el bolígrafo que Aurora le ofrecía y garabateó su firma en los papeles. Perfecto, dijo Aurora guardando los documentos en su maletín. El divorcio será procesado en las próximas semanas. Recibirá la notificación oficial por correo certificado. Elsa recogió su bolso del suelo con movimientos torpes, tropezando ligeramente con sus propios tacones. Se agachó a recoger la carpeta marrón que había caído, juntando los papeles dispersos con manos que no dejaban de temblar. Cuando se incorporó, me miró una última vez. Ya no había desprecio en sus ojos, ni triunfo, ni siquiera rabia. Solo había un vacío profundo, la comprensión devastadora de que había destruido su propia vida con sus propias manos. Federico, comenzó, y su voz sonaba rota. Por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto. Podemos anular el divorcio,
podemos decir que fue un error, que yo estaba confundida. Negué con la cabeza. ¿Confundida? Llegaste aquí con documentos preparados por tu abogado. Me llamaste inválido. Me dijiste que necesitabas a un hombre activo. Me explicaste detalladamente cómo Gustavo era maravilloso. ¿Cuál parte de eso sugiere confusión? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto. Cometí un error, sollozó, la gente comete errores. 15 años tienen que significar algo. Significaban algo, respondí, mi voz manteniéndose firme aunque sentía un nudo en la garganta. No de pena por ella, sino por los años que había desperdiciado. Significaban lealtad, compromiso, construcción conjunta de un futuro. Pero tú convertiste esos 15 años en una mentira en el momento en que decidiste que Gustavo era más importante que los votos que hicimos. Aurora se acercó a Elsa y suavemente la guió hacia la puerta. Señora, creo que es momento de que se retire. El señor Romero necesita descansar. Su recuperación es lo prioritario ahora. Elsa se resistió un momento, mirándome con esos ojos llenos de lágrimas, esperando tal vez que yo cediera, que mostrara misericordia. Pero los hombres que han sido traicionados en sus momentos más vulnerables aprenden que la misericordia con quien no la merece es simplemente otra forma de autodestrucción. Vete, Elsa, dije finalmente. Vete con Gustavo. Vive esa vida maravillosa que planeaste. Solo que ahora la vivirás sin mi dinero. Ella abrió la boca para decir algo más, pero Aurora ya le estaba sacando suavemente de la habitación. Lo último que vi de mi ahora exesposa fue su espalda encorvada, sus hombros temblando con sollozos silenciosos, mientras Aurora cerraba la puerta detrás de ellas. El silencio que siguió era denso pero no incómodo. Raquel, quien había presenciado todo desde su posición junto al carrito de medicamentos, se acercó a la cama. Señor Romero, dijo suavemente mientras ajustaba mi almohada, en 30 años trabajando en este hospital he visto muchas cosas. Pero nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanta dignidad. Le sonreí débilmente. No fue dignidad, Raquel. Fue supervivencia. Ella negó con la cabeza. No, fue dignidad. Dignidad de saber cuándo pelear y cuándo dejar que alguien se destruya con sus propias decisiones. Usted le dio suficiente cuerda para que se ahorcara sola. Tenía razón, aunque en ese momento no me sentía particularmente orgulloso. Me sentía cansado, vacío, como si hubiera corrido un maratón emocional. Aurora regresó 10 minutos después, sola. Se sentó en la silla junto a mi cama y suspiró profundamente. Está en el estacionamiento, llorando en su auto. La vi desde la ventana. No dije nada. No había nada que decir. Federico, continuó Aurora, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. El divorcio será definitivo en 3 semanas. Durante ese tiempo, ella podría intentar impugnarlo. ¿Tiene alguna posibilidad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aurora negó enfáticamente. Ninguna. Los documentos que firmó son claros. Tiene su firma en cada página. Su propio abogado los preparó, lo que significa que hubo representación legal de su parte. Y lo más importante, tenemos a Raquel como testigo de que ella vino aquí voluntariamente, sin coacción, y que específicamente te humilló antes de pedirte que firmaras. Ese testimonio destruiría cualquier intento de alegar que fue manipulada. Me recosté más en la almohada, sintiendo por primera vez en días algo parecido al alivio. ¿Y el seguro?, pregunté. Ya inicié el proceso de reclamación. Con el divorcio firmado hoy, antes de tu alta médica, ella queda automáticamente excluida como beneficiaria. El dinero será depositado directamente a tu cuenta personal en cuanto se procesen todos los documentos médicos. Estamos hablando de aproximadamente $1.800.000 después de que se paguen todas las facturas del hospital. Era una cantidad obscena de dinero, dinero que Elsa había estado contando como propio, dinero que había planeado compartir con Gustavo. ¿Qué hay de las ferreterías?, continué preguntando. Aurora sonrió, y era una sonrisa genuina de satisfacción profesional. Completamente protegidas. La holding que creamos está a tu nombre exclusivo. Los documentos de separación de bienes que ella firmó hace 3 meses son válidos y vinculantes. No tiene ningún derecho sobre las propiedades comerciales. Cerré los ojos por un momento, dejando que toda la tensión acumulada comenzara a liberarse. Aurora, dije abriendo los ojos de nuevo, gracias. No solo por el trabajo legal, sino por creerme cuando te conté todo esto hace meses.
por no juzgarme cuando decidí esperar en lugar de confrontarla inmediatamente. Ella puso su mano sobre la mía, un gesto maternal que aprecié. Federico, en mi carrera he visto docenas de divorcios. La mayoría terminan en batallas feas donde ambas partes pierden. Pero esto, lo que tú hiciste, fue darle exactamente lo que ella pidió. No hubo manipulación de tu parte. Ella llegó aquí con un plan, lo ejecutó, y simplemente no consideró todas las consecuencias. Eso no es tu culpa. Tenía razón, pero aún así había una parte de mí que se sentía extraña con toda la situación. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de visitas y procedimientos médicos. Fernando vino a verme al día siguiente de la escena con Elsa. Entró a la habitación con una bolsa de comida de mi restaurante favorito, algo que los doctores probablemente no aprobarían pero que agradecí enormemente. Hermano, dijo dejando la bolsa en la mesa auxiliar, Aurora me contó lo que pasó. No puedo creer que realmente vino a hacer eso aquí. Me encogí de hombros, ya más acostumbrado al movimiento. Era su mejor oportunidad, o eso pensó. Yo vulnerable, ella en control, el momento perfecto para el golpe final. Fernando sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Que si te hubiera apoyado durante este tiempo, si hubiera actuado como una esposa de verdad, probablemente habría terminado con todo el dinero del seguro y acceso a las ferreterías. Su propia codicia la destruyó. Era una observación acertada. Si Elsa hubiera jugado el papel de esposa devota, esperando a que yo me recuperara, el divorcio posterior le habría dado acceso a todo. Pero su impaciencia, su desprecio, su necesidad de humillarme en mi momento más bajo, eso fue su perdición. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Fernando mientras abría uno de los contenedores de comida. El olor a carne asada llenó la habitación. Nada directo, respondí. Pero Aurora dice que ha estado llamando a la oficina, dejando mensajes, pidiendo hablar conmigo. También intentó contactar a algunos de los empleados de las ferreterías, probablemente buscando información. Fernando hizo una mueca. ¿Y qué les dijiste a los empleados? La verdad. Que Elsa y yo nos divorciamos, que ella ya no tiene ninguna autoridad en las empresas, y que cualquier consulta debe ir directamente a Aurora. Era importante establecer límites claros. No podía permitir que Elsa usara relaciones pasadas con empleados para obtener información o acceso. ¿Y Gustavo?, preguntó Fernando con curiosidad mórbida. ¿Sigue en la foto? Me reí, aunque me dolió un poco por la cirugía. Según el investigador que Aurora todavía tiene siguiéndola ocasionalmente, Gustavo se esfumó 3 días después de que ella le contó que no habría dinero. Aparentemente el amor verdadero tiene un precio, y ese precio era mi cuenta bancaria. Fernando silbó bajo. ¡Qué basura de tipo! Hecho el uno para el otro, respondí sin rencor. Ya no sentía rabia hacia ninguno de los dos. Solo una especie de indiferencia fría. Las semanas siguientes en el hospital se convirtieron en una rutina de terapias físicas, chequeos médicos constantes y visitas de Aurora con actualizaciones legales. Mi recuperación avanzaba más rápido de lo que los doctores habían pronosticado inicialmente. Las piernas que Elsa había descartado como inútiles comenzaban a responder a los tratamientos. Primero fueron pequeños movimientos de dedos, luego sensaciones más claras, hasta que finalmente pude mover las rodillas. El doctor Méndez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia en trauma espinal, estaba genuinamente sorprendido. Señor Romero, me dijo durante una de sus revisiones matutinas, su progreso es excepcional. Inicialmente pensamos que habría daño permanente en la médula, pero parece que fue principalmente inflamación severa. Con las terapias adecuadas y tiempo, hay una posibilidad muy real de que recupere la movilidad completa. La ironía no me pasó desapercibida. Elsa me había abandonado asumiendo que quedaría en silla de ruedas permanentemente, y ahora resultaba que probablemente volvería a caminar. El universo tiene un sentido del humor perverso. Durante la tercera semana de mi hospitalización, Aurora llegó con noticias. El divorcio fue procesado oficialmente esta mañana. Es definitivo, Federico. Ya no estás casado con Elsa. Esperé sentir algo, algún tipo de emoción fuerte, pero solo hubo alivio. Un peso que había estado cargando durante años finalmente se había levantado. ¿Y ella?, pregunté, más por curiosidad morbosa que por interés real. Aurora suspiró, sacando algunos papeles de su maletín. No está bien. Su familia, especialmente su hermana Mara, la está culpando por perder acceso a tu dinero. Aparentemente ellos también vivían parcialmente de lo que tú proveías.
Me reía amargamente. Siempre había sospechado que la familia de Elsa veía en mí más un cajero automático que un miembro de la familia. Mara llamó a mi oficina ayer, continuó Aurora, exigiendo saber si había alguna forma de revertir el divorcio. Le expliqué educadamente que no. Entonces empezó a gritarme que tú habías manipulado a su hermana, que eras un monstruo por abandonarla cuando más te necesitaba. La inversión de la realidad era casi cómica. Abandonarla cuando me necesitaba, repetí incrédulo. Ella fue quien vino aquí con los papeles del divorcio mientras yo estaba en la cama del hospital. Aurora asintió. Lo sé. Y por eso le recordé a Mara que tenemos a una enfermera como testigo de exactamente quién abandonó a quién, y en qué circunstancias. Eso la calló rápidamente. Hubo una pausa antes de que Aurora continuara, su expresión volviéndose más seria. Hay algo más que necesita saber. Elsa intentó vender algunas joyas que le regalaste a lo largo de los años. Piezas caras, algunas de las cuales costaron más de $20,000. El problema es que yo tenía todas las facturas de compra, y en muchas de ellas especificaba que eran préstamos familiares registrados, no regalos. Técnicamente, en caso de divorcio, esas piezas deberían regresar a ti como parte del patrimonio familiar. La miré sorprendido. No recordaba haber registrado las joyas de esa manera. Aurora sonrió levemente. Lo hice yo hace 3 meses cuando comenzamos a preparar todo. Modifiqué los documentos de compra y los registré apropiadamente. Todo completamente legal, solo asegurándome de que cada base estuviera cubierta. La mujer era brillante, y me sentí agradecido de tenerla de mi lado. ¿Qué pasó cuando intentó venderlas?, pregunté. El joyero, que conoce tu reputación en la ciudad como empresario serio, llamó para verificar. Le expliqué la situación y él se negó a comprarlas sin tu autorización por escrito. Elsa salió furiosa de la tienda. Era satisfactorio de una forma mezquina, pero no podía negarlo. También, agregó Aurora con cuidado, necesitamos hablar sobre Gustavo. El investigador descubrió algo interesante. Me enderecé en la cama tanto como pude, intrigado. Gustavo está casado. Bueno, estaba en proceso de divorcio, pero nunca lo finalizó. Su esposa, una tal Edna, lo abandonó hace 2 años pero nunca firmaron los papeles oficiales. Cuando Edna se enteró a través de conocidos mutuales que Gustavo andaba con Elsa presumiendo de un futuro millonario, decidió acelerar su divorcio. Y no solo eso, presentó documentos exigiendo pagos atrasados de manutención de sus 2 hijos que Gustavo había estado evadiendo. Me quedé mirándola, procesando la información. Así que Elsa dejó un matrimonio estable por un hombre que ni siquiera estaba legalmente disponible y que además es un padre irresponsable. Aurora asintió. Exactamente. Y cuando Gustavo se dio cuenta de que no habría dinero de tu parte y que su exesposa lo estaba persiguiendo legalmente, desapareció. Cambió de número, dejó su apartamento, básicamente huyó. Elsa fue a buscarlo y encontró el lugar vacío. Había algo casi shakespeariano en toda la situación. La tragedia autoinfligida de alguien que destruyó algo real persiguiendo una ilusión. ¿Dónde está viviendo ella ahora?, pregunté. Con Mara, según entiendo. En un apartamento pequeño en la zona sur. Muy diferente de la casa de 4 habitaciones donde vivían juntos. La casa que técnicamente seguía siendo mía, protegida por los documentos que ella había firmado meses atrás sin leer. ¿Y económicamente? Aurora hizo una mueca. Mal. Intentó conseguir trabajo en varias empresas de importación donde tenía contactos, pero tu reputación en la comunidad empresarial es fuerte. Cuando la gente se enteró de que dejó a su esposo en el hospital, las puertas se le cerraron. No oficialmente, por supuesto, pero las llamadas no fueron devueltas, las entrevistas canceladas. No sentí satisfacción con eso, pero tampoco lástima. Las acciones tienen consecuencias. Mi recuperación continuó avanzando. Comencé terapia física intensiva a la 5ª semana. Raquel, quien se había convertido en algo así como una confidente durante mi estancia, me animaba constantemente. Vamos, señor Romero, decía mientras yo intentaba dar mis primeros pasos con ayuda del andador, demuéstrele al universo que la subestimó. Cada paso era doloroso, cada movimiento requería concentración extrema, pero estaba determinado. No por Elsa, no para demostrarle nada, sino por mí mismo. Para recuperar mi vida, mi autonomía, mi futuro. Fernando visitaba regularmente, manteniéndome al tanto de las ferreterías. Todo funciona perfectamente, me informaba. Los gerentes que entrenaste están manejando las operaciones sin problemas.
Las ventas están estables, incluso han aumentado un poco. Había sido sabio crear un sistema que no dependiera completamente de mi presencia física. ¿Y los empleados?, preguntaba yo. ¿Alguno ha preguntado por Elsa? Fernando negaba con la cabeza. Al principio algunos preguntaron. Les dijimos simplemente que se habían divorciado y que ella ya no estaba involucrada en el negocio. La mayoría pareció aliviada, honestamente. Nunca fue particularmente popular entre el personal. Durante la sexta semana, recibí una visita inesperada. Mara, la hermana de Elsa, apareció en mi habitación sin avisar. Raquel intentó detenerla, pero Mara prácticamente la empujó para entrar. Necesito hablar con Federico, exigió con voz aguda. Raquel me miró buscando dirección, y yo asentí. Mejor enfrentar esto de una vez. 5 minutos, le dije a Raquel, quien salió de mala gana. Mara se plantó frente a mi cama con los brazos cruzados. Era más joven que Elsa, tal vez 38 años, pero se veía mayor, desgastada por años de vivir por encima de sus medios. Eres un monstruo, comenzó sin preámbulos. Mi hermana te dio los mejores años de su vida y así le pagas. Mantuve mi expresión neutral. Tu hermana vino a este hospital mientras yo estaba postrado en una cama, me llamó inválido, me entregó papeles de divorcio y se aseguró de que yo cargara con todas las deudas médicas. Eso es dar sus mejores años. Mara vaciló pero no retrocedió. Ella cometió un error. Estaba confundida, asustada de que tuvieras que depender de ella por siempre. Mentira, dije sin alzar la voz. Ella estaba con otro hombre. Tengo pruebas, fechas, lugares. Y no solo eso, ese hombre resultó ser un fraude que huyó en cuanto se dio cuenta de que no habría dinero. Vi cómo Mara apretaba la mandíbula. Claramente sabía sobre Gustavo. No importa, dijo finalmente, su voz volviéndose más desesperada. 15 años de matrimonio tienen que significar algo. Deberías darle algo, ayudarla a comenzar de nuevo. Me reí, un sonido sin humor. ¿Ayudarla? ¿Como ella me ayudó cuando estaba en terapia intensiva? ¿Cómo me ayudó cuando no podía mover las piernas? No, Mara. Tu hermana hizo su elección. Ahora vive con las consecuencias. Mara dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. Está viviendo en mi sofá, Federico. No tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene nada. Está destruida. Bueno, respondí mirándola directamente a los ojos, tal vez debió pensar en eso antes de humillar a su esposo en su momento más vulnerable. Mara abrió la boca para responder, pero justo entonces la puerta se abrió. Era Aurora, acompañada de seguridad del hospital. Señorita Mara, dijo Aurora con voz firme y profesional, está violando las reglas de visita del hospital. El señor Romero necesita descanso y usted no está en su lista de visitantes autorizados. Mara nos miró a ambos con rabia impotente. Esto no ha terminado, dijo señalándome con un dedo tembloroso. Mi hermana tiene derechos. Hablaremos con un abogado. Aurora sonrió, pero era una sonrisa fría, la de alguien que ha ganado 1000 batallas legales. Por favor, háganlo. De hecho, le recomendaría que busquen el mejor abogado que puedan pagar. Van a necesitarlo cuando revisen los documentos que su hermana firmó voluntariamente, tanto hace 3 meses como hace 6 semanas. Todo está notariado, todo es legal, y todo tiene testigos. Mara palideció pero mantuvo su postura desafiante mientras el guardia de seguridad la escoltaba gentilmente pero firmemente hacia la puerta. Elsa te amaba, dijo como último intento de hacerme sentir culpable. Si me amaba, respondí calmadamente, tenía una forma muy extraña de demostrarlo. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio volvió a la habitación. Aurora suspiró y se sentó en su silla habitual. Lo siento. Debí prever que la familia intentaría algo así. Negué con la cabeza. No te preocupes. Era inevitable. ¿Crees que realmente contraten un abogado? Aurora se encogió de hombros. Pueden intentarlo, pero ningún abogado competente tomaría el caso una vez que vea los documentos. No hay nada que impugnar. Elsa firmó todo voluntariamente, con plena capacidad mental, sin coacción. Fin de la historia. Era reconfortante tener esa certeza legal. Durante las siguientes semanas, me enfoqué completamente en mi recuperación. Las terapias físicas se intensificaron. El andador fue reemplazado por un bastón. El bastón eventualmente se volvió opcional. Los doctores estaban asombrados por el progreso. Es casi un milagro,
comentó el doctor Méndez durante mi revisión de la 8ª semana. El daño que vimos inicialmente en las imágenes sugería meses, tal vez años de rehabilitación. Pero su cuerpo está respondiendo de manera extraordinaria. Le pregunté si podría volver a trabajar normalmente. Con precauciones, respondió con cuidado, y probablemente no cargando cosas pesadas por un tiempo. Pero caminar, estar de pie, manejar operaciones de negocio, absolutamente. Yo diría que en 2 o 3 meses más podrías recibir el alta médica completa. Era mejor noticia de la que había esperado. Mejor de lo que Elsa había esperado también, probablemente. Durante la 9ª semana, Aurora llegó con el cheque del seguro. No era un cheque físico, por supuesto, sino una transferencia bancaria, pero traía los documentos que confirmaban el depósito. $1.800.000, después de que todas las cuentas del hospital habían sido pagadas. Está en tu cuenta personal, dijo Aurora entregándome los papeles. Completamente protegido, completamente tuyo. Miré los números en el papel, esa cantidad obscena que representaban no solo compensación por el accidente sino también la culminación de la justicia que había buscado. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije a Aurora. Si Elsa hubiera esperado, si hubiera sido paciente, si me hubiera apoyado durante la recuperación, eventualmente habríamos recibido este dinero juntos. Pero su impaciencia le costó todo. Aurora asintió. La codicia siempre se devora a sí misma, Federico. Es una de las lecciones más antiguas de la humanidad, pero la gente nunca aprende. Tenía razón. Elsa había tenido en sus manos una vida cómoda, seguridad financiera, un esposo que trabajaba duro, y lo había tirado todo por la emoción de una aventura con un hombre que resultó ser un fraude. Recibí el alta médica en la 10ª semana. Fue un día extraño, agridulce de cierta forma. Había pasado más de 2 meses en ese hospital, en esa habitación que se había convertido en un tipo peculiar de hogar. Raquel vino a despedirse cuando empacaba mis pocas pertenencias. Señor Romero, dijo con lágrimas en los ojos, ha sido un honor cuidarlo. No muchos pacientes manejan las adversidades con tanta gracia. La abracé, algo que sorprendió a ambos. Gracias, Raquel. Por todo. Por ser testigo cuando lo necesité, por animarme durante las terapias, por simplemente estar ahí. Ella se secó las lágrimas y sonrió. Vaya y viva su mejor vida. Se lo merece. Fernando vino a recogerme. Me ayudó a subir a su auto, aunque ya no necesitaba tanta ayuda, y manejamos en silencio por unos minutos. ¿A dónde quieres ir?, preguntó finalmente. A casa. Pensé en esa casa grande y vacía donde había vivido con Elsa durante años. La idea me llenaba de una tristeza que no quería cargar. No todavía. Llévame a la ferretería principal. Quiero ver cómo están las cosas. Fernando sonrió. Ahora ese es el Federico que conozco. La ferretería se veía exactamente como la recordaba, pero al mismo tiempo diferente. Los empleados se sorprendieron al verme llegar. Algunos se acercaron a saludar, preguntando por mi salud, expresando alivio de que estuviera bien. Eduardo, mi gerente principal, un hombre de 45 años que había estado conmigo desde la segunda ferretería, se acercó con una sonrisa genuina. Jefe, dijo estrechando mi mano con firmeza, es bueno tenerlo de vuelta. Las cosas han estado funcionando, pero no es lo mismo sin usted aquí. Le di un recorrido por el lugar, verificando inventarios, saludando clientes regulares, sintiendo esa familiaridad reconfortante del trabajo que había construido con mis propias manos. Este lugar, estos negocios, eran reales. No como el matrimonio que había resultado ser una farsa. Esa noche, Fernando insistió en que me quedara en su casa de huéspedes en lugar de regresar a mi casa vacía. Solo hasta que te establezcas, dijo, y acepté agradecido. Su esposa, Raquel, no la enfermera sino su esposa que coincidentemente tenía el mismo nombre, preparó una cena abundante. Nos sentamos los tres en su comedor cálido y acogedor, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. ¿Has pensado en qué harás ahora?, preguntó Fernando mientras cortaba su carne. Con el dinero del seguro, con las ferreterías funcionando bien, tienes opciones. Había estado pensando en eso durante semanas. Quiero expandirme, dije finalmente. Abrir 2 ferreterías más, tal vez 3. Crear empleos, crecer el negocio. Y quiero establecer un fondo de becas para hijos de empleados que quieran estudiar. Era algo que había considerado antes pero que nunca había priorizado. Ahora, con los recursos y una nueva perspectiva sobre la vida, parecía el momento correcto. También quiero vender la casa,
agregué. Demasiados recuerdos malos. Compraré algo más pequeño, más manejable, algo que sea realmente mío. La esposa de Fernando sonrió cálidamente. Eso suena como un nuevo comienzo hermoso, Federico. Tenía razón. Era un nuevo comienzo, uno que había ganado a través del fuego y la traición, pero un comienzo al fin. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me reuní con Aurora para comenzar el proceso de venta de la casa. Tenemos un comprador interesado, me informó, una familia joven. Ofrecen $400,000, que está dentro del rango de mercado. Acepté sin dudar. También comencé a buscar un apartamento más pequeño cerca del centro, algo moderno y funcional donde pudiera comenzar fresco. Contraté a un arquitecto para diseñar las 2 nuevas ferreterías que planeaba abrir. Me reuní con Eduardo y los otros gerentes para discutir expansión y mejoras. Por primera vez en años, tal vez décadas, estaba construyendo algo solo para mí, no para mantener a una esposa desagradecida o impresionar a su familia codiciosa. Fue durante la 3ª semana después de mi alta que finalmente la vi de nuevo. Estaba saliendo de una cafetería en el centro cuando la reconocí del otro lado de la calle. Elsa se veía diferente. Más delgada, no del tipo saludable sino del tipo que viene de estrés y mala alimentación. Su ropa, aunque limpia, era claramente vieja, ropa que reconocí de años atrás. El cabello que siempre mantenía perfectamente arreglado estaba recogido en una cola simple. Nuestras miradas se encontraron a través del tráfico. Vi cómo se quedaba paralizada, cómo su mano iba a su garganta en ese gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Por un momento pensé que cruzaría la calle, que intentaría hablar conmigo. Pero yo simplemente asentí una vez, un reconocimiento frío y distante, y seguí caminando. No corrió tras de mí. No gritó mi nombre. Solo se quedó ahí, parada en esa esquina, viéndome alejarme. Esa noche no pude dormir. Ver a Elsa había removido algo en mí que pensé que había enterrado completamente. No era dolor exactamente, ni lástima, sino algo más complejo. Una mezcla de melancolía por lo que pudo haber sido y gratitud por lo que ya no era. Me levanté de la cama en la casa de huéspedes de Fernando y salí al pequeño patio trasero. La noche estaba fresca, el cielo despejado mostraba más estrellas de las que usualmente se veían en la ciudad. Me senté en una de las sillas de jardín y dejé que mi mente vagara. 15 años. 15 años de mi vida invertidos en alguien que al final resultó ser una extraña. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Hubo señales que ignoré conscientemente o realmente fue tan buena actriz? Probablemente un poco de ambas cosas. La verdad incómoda era que yo había elegido no ver porque era más fácil seguir trabajando, seguir construyendo, seguir pretendiendo que todo estaba bien. Pero ya no más. Esa parte de mi vida había terminado, y aunque dolía admitirlo, era un dolor necesario. El tipo de dolor que viene antes de la sanación real. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Federico? Dijo una voz femenina que no ubiqué inmediatamente. Soy Edna. Edna Torres. La exesposa de Gustavo. Me senté más erguido en mi escritorio en la ferretería principal. Señora Torres, ¿en qué puedo ayudarla? Hubo una pausa antes de que continuara. Sé que esto es extraño, y entiendo si cuelga, pero necesitaba hablar con usted. Su abogada, la señora Méndez, me dio su número. Dijo que tal vez estaría interesado en saber algunas cosas. Mi curiosidad ganó sobre la cautela. Escucho. Edna suspiró profundamente. Gustavo finalmente apareció. Lo encontraron en otro estado, viviendo bajo un nombre falso, evadiendo las órdenes de manutención. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando lo interrogaron sobre sus finanzas, mencionó que había estado en una relación con una mujer casada que supuestamente tenía mucho dinero. Su abogado intentó usar eso como defensa, diciendo que Gustavo había estado esperando ese dinero para pagar la manutención. Cerré los ojos, viendo a dónde iba esto. ¿Y? Pregunté. Y cuando investigaron, encontraron mensajes entre Gustavo y su hermano. Mensajes donde Gustavo admitía que estaba usando a esa mujer, a Elsa, para conseguir dinero. Que no sentía nada por ella, que solo estaba esperando el momento correcto para sacarle todo lo que pudiera y desaparecer. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Señor Romero, continuó Edna con voz más suave, Gustavo es un estafador profesional. Ha hecho esto antes, con otras mujeres. Busca mujeres casadas,
generalmente con esposos mayores que tienen dinero, las seduce, las convence de que están en relaciones infelices, y luego las manipula para que dejen a sus esposos. Una vez que consigue acceso al dinero, desaparece. Yo fui su víctima hace años. Por eso lo dejé cuando finalmente vi la verdad. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción exactamente, pero tampoco lástima. ¿Por qué me cuenta esto? Edna hizo una pausa. Porque su abogada me explicó lo que le pasó a usted. Y pensé que merecía saber que su exesposa no solo lo traicionó, sino que fue manipulada por un depredador profesional. No la excusa, pero tal vez explica algo. Agradecí a Edna por la llamada y colgué. Me quedé sentado en mi oficina por largo rato, procesando la información. Elsa había sido víctima también, en cierto sentido. Pero eso no cambiaba lo que me había hecho. No cambiaba las palabras crueles en ese cuarto de hospital, no cambiaba los años de mentiras y engaños. Las víctimas también pueden ser victimarios. Aurora apareció en mi oficina esa tarde con más noticias. Edna te llamó, ¿verdad? Preguntó mientras se sentaba. Asentí. Me pareció importante que lo supieras, continuó Aurora. No para que te sientas mal por Elsa, sino para que tengas el panorama completo. Aprecié el gesto, aunque no estaba seguro de qué hacer con esa información. Hay algo más, dijo Aurora sacando unos papeles de su maletín. La casa se vendió. Los documentos están firmados, el dinero será transferido a tu cuenta en 2 días. $405,000, 5,000 más de lo que ofrecieron inicialmente. Era dinero que sumaría al del seguro, recursos que me permitirían construir el futuro que había estado planeando. ¿Y el apartamento que estaba viendo? Pregunté. La oferta fue aceptada. Puedes mudarte en 3 semanas. Todo estaba cayendo en su lugar, pieza por pieza. Las semanas siguientes fueron de transición intensa. Contraté a más personal para las ferreterías, comencé la búsqueda de ubicaciones para las 2 nuevas tiendas, y establecí el fondo de becas que había prometido crear. Le di el primer cheque a Eduardo, cuya hija mayor estaba por comenzar la universidad. Jefe, dijo con lágrimas en los ojos, no sé qué decir. Esto cambia todo para mi familia. Ver su gratitud genuina me llenó de una satisfacción que ninguna cantidad de dinero personal podría haberme dado. También comencé a empacar la casa. Fernando y su esposa me ayudaron, junto con Eduardo y algunos otros empleados. Cada caja era un recordatorio de la vida que había vivido, pero también de la vida que estaba dejando atrás. Encontré fotos de Elsa y yo de años atrás, cuando las sonrisas eran reales y el futuro parecía brillante. Las guardé en una caja que marqué para almacenamiento. No las tiraba porque eran parte de mi historia, pero tampoco las necesitaba en mi nuevo espacio. Encontré regalos que le había comprado y que ella había dejado, joyas en cajones, ropa en el closet, libros en los estantes. Todo quedó en la casa. Los nuevos dueños podían hacer con eso lo que quisieran. El día de la mudanza al nuevo apartamento fue sorprendentemente liberador. El espacio era moderno, minimalista, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Solo tenía 2 habitaciones, un estudio, y una cocina abierta. Era perfectamente suficiente para mí. Fernando y Eduardo ayudaron a subir los muebles nuevos que había comprado. Nada de la casa anterior vino conmigo excepto mi escritorio de trabajo y algunos libros. Todo lo demás era nuevo, sin memorias, sin historia. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con una cerveza y observé la ciudad. Desde el piso 12 podía ver las luces extendiéndose en todas direcciones, ver la vida sucediendo abajo, y por primera vez en meses, tal vez años, me sentí genuinamente en paz. No era felicidad explosiva, era algo más tranquilo pero más profundo. Era contentamiento. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Aurora. ¿Cómo va la primera noche en tu nuevo lugar? Respondí, perfecta. Gracias por todo, Aurora. Ella respondió rápidamente, el placer fue mío. Eres un buen hombre, Federico. Mereces esta paz. 2 semanas después, estaba en la ferretería principal cuando Mara apareció de nuevo. Esta vez no fue agresiva ni demandante. Se veía derrotada, cansada. Eduardo intentó detenerla, pero yo le indiqué que la dejara pasar. ¿Qué quieres, Mara? Pregunté sin hostilidad pero sin calidez. Ella se quedó parada frente a mi escritorio, retorciendo sus manos. Vengo a pedirte perdón, dijo finalmente. No por Elsa, ella puede disculparse por sí misma si algún día encuentra el valor.
Vengo a disculparme por mí, por cómo te traté en el hospital, por las cosas que dije. No esperaba eso. ¿Qué cambió?, pregunté con curiosidad genuina. Mara se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada, pero no me importó. Elsa me contó todo. Sobre Gustavo, sobre cómo él la manipuló, sobre los mensajes que la policía encontró. Me contó sobre cómo tú la habías advertido sobre él hace meses, cómo le dijiste que algo no cuadraba con ese tipo, y cómo ella te ignoró. Elsa nunca me había dicho nada sobre advertirle de Gustavo, pero dejé que Mara continuara. Ella está destruida, Federico. No solo por el dinero, aunque eso también duele. Está destruida porque finalmente entiende lo que perdió. Lo que tiró. Y sé que es tarde, sé que no hay vuelta atrás, pero pensé que debía saber que ella lo sabe. ¿Dónde está ahora?, pregunté, no porque quisiera verla sino por simple curiosidad sobre cómo había terminado la historia. Consiguió trabajo como cajera en un supermercado. Vive sola en un estudio pequeño. Yo la ayudé con el depósito porque no podía seguir en mi sofá. Mara hizo una pausa. Está recibiendo terapia también. Tratando de entender cómo llegó a ese punto, cómo se dejó manipular tan fácilmente. Asentí lentamente. Me alegra que esté recibiendo ayuda. En serio lo digo. No le deseo más mal del que ya se causó ella misma. Mara me miró con ojos llorosos. Eres mejor persona de lo que pensé, Federico. Mejor de lo que mi hermana merecía. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa. Elsa me pidió que te preguntara si algún día, tal vez en años, cuando todo esto haya sanado, si podrías perdonarla. No reconciliarse, ella entiende que eso nunca pasará. Solo perdonar. Consideré la pregunta por un momento largo. Dile a Elsa, respondí finalmente, que el perdón no es algo que ella necesita de mí. Es algo que necesita darse a sí misma. Yo ya seguí adelante. Espero que ella también pueda hacerlo. Mara asintió y se fue, dejándome solo con mis pensamientos una vez más. Los meses siguientes fueron transformadores de formas que nunca anticipé. Las 2 nuevas ferreterías abrieron con gran éxito, creando 28 empleos nuevos en la ciudad. El fondo de becas otorgó su primera ronda de ayuda financiera a 5 estudiantes, hijos de empleados que llevaban años trabajando conmigo. Ver sus rostros cuando recibieron las noticias, ver la gratitud de sus padres, me recordó por qué había construido todo esto en primer lugar. No era por acumular riqueza, era por crear oportunidades, por construir algo que importara más allá de mí mismo. Aurora y yo nos convertimos en buenos amigos fuera del ámbito profesional. Cenábamos ocasionalmente, discutiendo no solo negocios sino vida, filosofía, las lecciones que ambos habíamos aprendido a través de años de experiencia. ¿Sabes qué es lo que más admiro de cómo manejaste todo esto?, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en un restaurante tranquilo. No buscaste destruirla. Solo te protegiste y dejaste que las consecuencias naturales hicieran su trabajo. Tenía razón. Nunca había intentado arruinar activamente a Elsa. Simplemente me había asegurado de que sus propias decisiones no me arrastraran con ella. Fernando se convirtió en algo más que un amigo, era prácticamente familia. Pasábamos los domingos en su casa, comiendo asados, jugando cartas, riendo de cosas simples. Su esposa me trataba como un hermano menor, siempre preocupándose de que comiera bien, de que no trabajara demasiado. Federico, me decía mientras servía más comida en mi plato, ya construiste tu imperio. Ahora construye tu vida. Eran palabras sabias que tomaba seriamente. Comencé a hacer cosas que había descuidado durante años. Me inscribí en clases de cocina los martes por la noche. Empecé a ir al gimnasio regularmente, no solo por rehabilitación sino por salud general. Leía libros que no tenían nada que ver con negocios, novelas, biografías, filosofía. Redescubrí quién era Federico más allá del empresario, más allá del exesposo traicionado. Era un proceso lento pero profundamente satisfactorio. 6 meses después del divorcio, Eduardo me invitó a la graduación de su hija. Ver a esa joven cruzar el escenario, sabiendo que el fondo de becas había hecho posible que se enfocara en estudiar en lugar de trabajar tiempo completo, me llenó de un orgullo que no había sentido en años. Una tarde de primavera, casi un año después del accidente, estaba revisando planos para una posible tercera ferretería nueva cuando recibí un sobre por mensajería. Dentro había una carta escrita a mano en papel simple. La letra era de Elsa. Mi primer instinto fue tirarla sin leer, pero algo me detuvo. La abrí y leí: Federico,
no espero que leas esto y probablemente no lo merece que lo hagas. No te escribo buscando perdón o reconciliación. Sé que esa puerta se cerró por mi propia mano. Te escribo porque mi terapeuta dice que necesito tomar responsabilidad real por mis acciones, no solo en mi cabeza sino de manera tangible. Fui una esposa terrible. No solo al final, sino durante años. Te tomé por sentado, gasté tu dinero sin apreciarlo, te traté como un medio para un fin en lugar de como un compañero. Cuando conocí a Gustavo, me dejé convencer de que tú eras el problema, que yo merecía más, que la vida que teníamos no era suficiente. Ahora entiendo que el problema siempre fui yo. Mi insatisfacción, mi egoísmo, mi incapacidad de valorar lo que tenía hasta que lo perdí. El momento en el hospital fue el punto más bajo de mi vida, no porque perdí el dinero, sino porque me vi a mí misma reflejada en tus ojos y vi un monstruo. Has seguido adelante, lo sé. He escuchado sobre las nuevas ferreterías, sobre el fondo de becas, sobre tu recuperación completa. Me alegra. En serio lo digo. Mereces toda la felicidad que construyas. Yo estoy trabajando en ser una mejor persona. Es un camino largo y no sé si alguna vez llegaré, pero lo intento cada día. Gracias por los 15 años, incluso los malos. Me enseñaron quién no quiero ser. Elsa. Leí la carta 3 veces. No sentí rabia, ni satisfacción, ni siquiera mucha tristeza. Solo una especie de cierre tranquilo. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio y seguí con mi día. Esa noche llamé a Aurora. Elsa me escribió, le dije. ¿Y? Preguntó con curiosidad. Y nada. Fue una disculpa genuina, creo. Reconoció sus errores. No pidió nada. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo te sentiste al leerla?, preguntó Aurora finalmente. En paz, respondí honestamente. Como si un capítulo realmente hubiera terminado. Puedo desearle bien sin querer ser parte de su vida. Aurora suspiró suavemente. Eso es madurez emocional, Federico. Es raro y hermoso. Tenía razón. Había pasado de la rabia a la indiferencia a algo más complejo y saludable, un reconocimiento de que ambos habíamos sido personas imperfectas en un matrimonio fallido, pero que yo había elegido crecer de la experiencia mientras ella había tenido que aprender de la manera más dura. 1 año y medio después del accidente, estaba completamente recuperado. Caminaba sin problemas, sin dolor, sin limitaciones. Los doctores lo llamaban un milagro médico. Yo lo llamaba una segunda oportunidad. Las ferreterías habían crecido a 8 locaciones en total. El fondo de becas había ayudado a 17 estudiantes. Tenía un círculo pequeño pero sólido de amigos, una rutina que disfrutaba, proyectos que me apasionaban. No estaba buscando romance. Esa parte de mí había quedado cauterizada por la experiencia con Elsa. Pero tampoco estaba cerrado a la posibilidad si aparecía naturalmente. Simplemente estaba viviendo, un día a la vez, construyendo algo real y duradero. Una mañana, mientras tomaba café en mi balcón antes de ir al trabajo, reflexioné sobre todo el viaje. Desde ese momento terrible en el hospital cuando Elsa me entregó los papeles de divorcio, hasta este momento de paz en mi nuevo apartamento. El camino había sido doloroso, pero necesario. Había aprendido que la dignidad no viene de cómo otros te tratan, sino de cómo te tratas a ti mismo. Que la venganza más poderosa es vivir bien. Que el éxito verdadero no se mide en dinero sino en paz mental y relaciones genuinas. Que a veces las peores traiciones son bendiciones disfrazadas porque te liberan de situaciones tóxicas que te estaban consumiendo lentamente. Nunca volví a ver a Elsa después de ese encuentro breve en la calle. Escuché a través de conocidos mutuales que había dejado la ciudad, que había empezado de nuevo en otro lugar. Le deseé bien mentalmente. No porque ella lo mereciera necesariamente, sino porque yo merecía la paz que viene de soltar el resentimiento. Fernando y yo estábamos almorzando un día cuando me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? ¿De no haberle dado una segunda oportunidad? Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de protegerme. No me arrepiento de usar las herramientas legales disponibles para asegurar mi futuro. Pero tampoco celebro su caída. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Ambos vivimos con las consecuencias. Fernando asintió pensativamente. Eres un hombre mejor de lo que yo habría sido en tu lugar. Me encogí de hombros. No sé si mejor. Solo diferente. Aprendí que destruir a alguien más no te construye a ti. Solo te arrastra a su nivel. Eran palabras que realmente creía ahora,
palabras que había ganado a través del fuego de la experiencia. En las noches tranquilas, cuando el trabajo estaba hecho y la ciudad se calmaba, a veces me sentaba en mi balcón y recordaba esa única palabra que había pronunciado en el hospital. Asegurado. Una palabra simple que había cambiado todo. Pero no era realmente sobre el seguro. Era sobre estar preparado, sobre tener un plan, sobre no dejar que el caos de las acciones de otros dictara tu destino. Elsa había querido humillarme en mi momento más vulnerable, pensando que me tenía acorralado. Pero lo que no entendió es que la verdadera fuerza no viene de estar de pie, viene de saber levantarse. Y yo me había levantado, no con rabia o venganza, sino con dignidad y propósito. Había reconstruido mi vida no a pesar de lo que ella me hizo, sino aprendiendo de ello. Esa era mi verdadera victoria. No el dinero, no las ferreterías exitosas, no su caída. Mi victoria era que me había encontrado a mí mismo de nuevo. Era un hombre de 50 años que había perdido 15 años en un matrimonio falso, pero que todavía tenía décadas por delante para vivir auténticamente. Y esta vez, viviría para mí. Construiría para mí. Amaría, si llegaba el momento, con sabiduría ganada a través del dolor. Pero sobre todo, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos de lo que era simplemente porque estaba en un momento de debilidad. La vida continuó, como siempre lo hace. Las estaciones cambiaron, los negocios crecieron, las amistades se profundizaron. Y yo seguí adelante, un paso a la vez, construyendo un legado que no era solo financiero sino humano. Un legado de dignidad, resistencia y la capacidad de transformar la traición en sabiduría. Elsa quería que desapareciera, que me hundiera bajo el peso de la humillación y las deudas. En cambio, simplemente volví a mí mismo. Y eso, al final, fue suficiente.